Revivir personajes, a veces un concepto bien establecido y un gran aporte a la trama, y a veces una forma barata de traer personajes de vuelta. Hacer mal uso de este recurso puede fácilmente dañar la reputación de una serie, por lo que funciona como una trampa para escritores. Vayamos por partes. La razón por la que revivir personajes es tan delicado es porque ataca directamente a la muerte. La muerte, sin ponernos tan filosóficos, es la experiencia humana por excelencia. Todos podemos empatizar con no querer perder a alguien, y ya que las historias necesitan conflicto, estas pueden hacernos preocupar sobre si un personaje vivirá o no. Introducir la muerte a una serie nos hace interesarnos en los personajes y las decisiones que tomen. Ahora, si uno va y establece que traer a alguien de vuelta a la vida es una posibilidad y dependiendo de cuáles sean las reglas, puede causar que toda esta preocupación se pierda. En estos casos se dice que se quitó el peso de la muerte y puede ser una de las peores situaciones en las que se encuentra una serie. Ahora, todo esto es aparte del tipo de resurrección que usa la historia. Cada uno tiene su propio set de reglas para que no se sienta barato. A veces tiene un funcionamiento detallado y específico que es establecido previamente, en cuyo caso habrá que tener reglas justas que aún mantengan la pérdida sobre la mesa y apegarse bien a esas reglas. Otras veces funciona más como un milagro o un evento extraordinario, lo cual impediría que las reglas y límites sean mostrados de antemano. Idealmente en estos casos, la resurrección estaría basada en algún concepto con el que ya seamos familiares, de manera que cuando ocurre no parezca salir de la nada, aun si técnicamente no se ha establecido que esto era posible. Y es precisamente de uno de estos tipos de los que hablaremos hoy. A este me gusta llamarlo el "esto no ha terminado", y en líneas generales ocurre cuando un personaje es revivido mediante un método establecido pero poco común, de manera en que su regreso es una sorpresa para los personajes pero no tanto para el espectador, y junto con eso el personaje vuelve a la vida con un conjunto de motivaciones directa o indirectamente ligadas a la causa de su muerte. Primer caso. I should be dead, but I'm not. Michael Afton de Five Nights at Freddy's. Él no será el personaje más complejo y desarrollado de la ficción, pero si hay algo que es determinado. Dependiendo de qué teorías asumas, este sujeto se ha defendido de animatrónicos mortales en 4 de los 6 juegos principales, y todo empieza aquí, en Sister Location. Sus motivos durante este juego son más un sentido de querer recuperar lo perdido, por eso sigue las instrucciones de su padre, para recuperar a su hermana. Pero esto cambia al final del juego, las cosas empeoraron y él murió, pero no podía ser tan simple, él debió morir, pero no lo hizo. El universo de FNAF no es ningún desconocido a jugar con la vida y la muerte. Esta fue inicialmente una temática con un aspecto paranormal, especialmente con los pósters del 1 o los minijuegos del 2. Pero el de Michael fue un caso particular. Él no volvió como un fantasma ni como un robot, volvió como Michael, ahora descompuesto, como un cadáver andante. Decide que solo le queda una cosa por hacer: ir a buscar a su padre. Cronológicamente lo que le sigue es Michael moviendo el cielo y la tierra, yendo de instalación en instalación, luchando por su vida con el único objetivo de encontrar a su padre y acabar con él, y todo lo que empezó. Michael Afton fue la principal inspiración de este video. Toda su historia encapsula bastante bien la idea del "esto no ha terminado", y viendo los desarrollos de Security Breach, puede que aún no lo haya hecho. Segundo caso. La mayoría del tiempo ocurre que las mecánicas en los videojuegos no tienen una explicación dentro de la historia, y eso está bien. Todos somos capaces de comprender que parte del diseño no tendrá explicación porque simplemente así es como funciona. ¿Por qué una mochila es capaz de cargar con cientos de objetos sin que afecten lo más mínimo? Porque así es como lo diseñaron. El que el peso de la mochila no afecte simplemente no es un tema para los personajes del juego. Ahora, en ocasiones se da que los desarrolladores sí quieren justificar estas decisiones. Esto puede ser un divertido y bonito detalle, pero a veces, solo a veces, puede ser que importe, porque si una mecánica del juego es parte del mundo en el que existe tu personaje, entonces alguien podría quitártela. Ok, estamos armando mucho tema. El segundo caso es Undertale, por si no se dieron cuenta. En Undertale existe la determinación, la cual le permite al alma de la persona persistir después de la muerte. Pero más importante, aquel que tenga la mayor determinación es capaz de guardar y cargar. Toby Fox usa la determinación como explicación a por qué el jugador puede volver a un punto anterior después de morir. Esa es genuinamente una de las habilidades del personaje, pero no es una habilidad estática, es una dinámica de poder. Aquel que tenga la mayor determinación, por lo que si en algún momento aparece alguien con mayor determinación, tu habilidad de guardar una mecánica del juego a tu disposición te es revocada.
Y no se limita a una interacción de mecánicas. Los pilares de la historia son las consecuencias que traen estos personajes que se niegan a morir. La ruta pacifista te tiene viendo la desgarradora historia de alguien que volvió de entre los muertos, pero no volvió igual. Algo de él se perdió en el camino porque no fue su determinación lo que lo trajo de vuelta. Mientras que la ruta genocida es lo opuesto. Ahí eres una pesadilla andante para los demás, en especial para los que saben de tu habilidad de volver a intentarlo. Personajes que saben que sin importar que tanto lo intenten, mientras tú, el jugador, siga determinado a tomar el mando e intentar la pelea de nuevo, no hay nada que puedan hacer para detenerte. Es por eso que la pelea final es tan frustrante. Hacerte cerrar el juego es la única forma de hacer que tu personaje deje de regresar. Y nuestro tercer caso... Bruce, I forgive you for not saving me. Me encanta Red Hood. La dinámica que tiene con Batman y el contraste que tiene con Nightwing son de mis aspectos favoritos en toda DC. En principio tenemos a Jason Todd, enérgico y apasionado, y sí, algo violento, pero un héroe al fin y al cabo. No merecía la muerte a manos del Joker. Y si lo dejáramos hasta ahí, en la muerte de Jason, las cosas seguirían normalmente. Joker en la prisión, Batman solitario y Nightwing intentando ayudar. Pero ahí no se terminan las cosas, ¿o sí? Jason vuelve a la vida, dando paso a Red Hood, un personaje consumido por la ira y la decepción, dando absolutamente todo de sí para ejercer su justicia y venganza sobre los criminales de Gotham. Él es un Robin al que Batman le falló. No es solo un conflicto de ideales, y no fue solo una golpiza que le dio el Joker. Él murió. Pudo contemplar cómo el Joker lo arrebató de Batman y aún así él lo dejó vivir. Es un conflicto que solo puedes tener si el personaje de verdad murió y volvió. No estoy aquí para decir quién tiene la razón, eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es qué tan terrible es la situación en la que se encuentran ellos dos. El mayor error de Bruce vuelve entre los muertos para escupirle en la cara, y Jason, habiendo sido torturado y asesinado solo para despertar y ver que todo sigue igual. Es un desentendimiento fundamental que hay entre ellos dos. Pasará mucho tiempo antes de que arreglen las cosas. Bueno, creo que ya tuvimos suficiente con eso. Las resurrecciones de personajes son un tema muy interesante. Dan un tipo de conflicto catártico entre personajes. No es un ¿y si X cosa hubiera pasado? Es un X cosa pasó y alguien murió por ello. Una herramienta delicada, pero muy útil con las precauciones correctas.